La pandemia que afecta al mundo entero exige tomar medidas extraordinarias. No basta con la colaboración voluntaria y espontánea de personas, familias, empresas y otras asociaciones. Una de las herramientas que nuestra Constitución establece para lidiar con calamidades como la ocasionada por el coronavirus es el estado de catástrofe. En este video te explicaré en qué consiste el estado de catástrofe y por qué es tan importante para enfrentar calamidades, tal y como ocurre con terremotos, incendios que se salen de control y pandemias como el coronavirus. En general, las comunidades políticas occidentales se organizan para fortalecer y proteger los derechos fundamentales y preservar la democracia. Cuando la antigua democracia ateniense se veía amenazada por las guerras, los griegos suspendían algunas de sus instituciones democráticas y empoderaban a una persona que concentraba el poder. Con ello, se podía hacer frente a las amenazas, pero también se corría el riesgo de que quien detentara el poder abusara de él. Hoy, muchos países incluyen normas que les permiten restringir el ejercicio de algunos derechos para hacer frente a crisis importantes. Así, por ejemplo, pueden cerrarse fronteras, llamar a las Fuerzas Armadas para controlar el tránsito o prohibir que las personas se movilicen en ciertos sectores y a ciertas horas. Aunque estas herramientas pueden estar justificadas en periodos de crisis, ellas deben ser reguladas para evitar el abuso de la autoridad. Por ello, la Convención Americana de Derechos Humanos y nuestra Constitución actual regulan estas situaciones. Disponen qué derechos específicos pueden verse restringidos, el plazo que pueden durar dichas restricciones, la obligación de informar de las medidas a la Organización de Estados Americanos y al Congreso, y la existencia de controles judiciales y controles políticos respecto de todas las medidas que se adopten. Nuestra Constitución reconoce 4 estados de excepción constitucional: uno en caso de guerra, otro en caso de guerra civil o grave conmoción interior, otro en caso de calamidades públicas como terremotos y pandemias, y otro en caso de grave alteración al orden público. El estado que se utiliza para lidiar con calamidades públicas se llama estado de catástrofe. Para lidiar con la pandemia del coronavirus, el presidente Piñera declaró estado de catástrofe por 90 días, los que podrían prorrogarse. En caso de que el estado de catástrofe se extienda por más de 180 días, el Congreso podría eventualmente dejarlo sin efecto. Luego de la declaración del estado de catástrofe, el presidente puede dictar medidas restrictivas al derecho de propiedad, el derecho de reunión y el derecho de locomoción. Eventualmente, las medidas que afecten la propiedad podrían dar derecho a que los propietarios obtengan indemnizaciones. Por ejemplo, si se ordena la requisición de alimentos incluidos en bodegas de supermercados, los supermercados podrían reclamar indemnizaciones posteriores. Además, el presidente nombra a un jefe de la defensa, o a varios, quien asume el mando de las Fuerzas Armadas y de orden en la zona respectiva. Dicho jefe tiene facultades propias y además puede ejercer los poderes que el presidente le delegue. Podría, por ejemplo, ordenar el almacenamiento y reserva de alimentos, impartir instrucciones a funcionarios del Estado, regular la celebración de reuniones en lugares de uso público y controlar la entrada y salida de las zonas afectadas, entre muchas otras medidas que podrían dictarse. Estas medidas son extraordinarias y solo pueden ejecutarse mientras dure el estado de excepción constitucional. En caso de abusos a los derechos fundamentales, las personas pueden presentar acciones ante los tribunales de justicia. Los tribunales, aunque no deben cuestionar los fundamentos ni circunstancias que justificaron la declaración del estado de catástrofe, sí están autorizados para proteger los derechos frente a las medidas concretas que se dicten durante el estado de excepción. Es de esperar que el estado de catástrofe solo dure lo necesario para hacer frente a la pandemia y no se extienda más que lo necesario. Mientras dure el mismo, es importante que todos colaboremos y respetemos también las medidas que la autoridad adopte.